Vamos a continuar hablando acerca del tabernáculo. Esta vez nos vamos a centrar en dos muebles muy particulares. Uno era el altar de oro que se encontraba en el lugar santo donde se quemaba el incienso. También se llama incensario, pero no hay que confundirlo con el incensario que llevaba en la mano el sacerdote. Este era un mueble que estaba fijo en el lugar santo. El otro era un utensilio móvil que también llevaba el incienso. Ahora, el otro mueble que vamos a hablar es el altar de bronce. Era el lugar donde se presentaban los sacrificios. Recuerden, como lo vimos en otro video, no era el lugar donde moría el animal. El animal sacrificado era degollado al costado del altar de bronce. Primero comencemos hablando del incensario o altar de oro. El altar de oro, como dije, también llamado incensario levítico, y el incensario portátil utilizado en el día de la expiación simbolizan el acceso a la presencia de Dios. Este proceso marcado por el incienso representa las oraciones e intercesión que se hacen posibles a través de Cristo. Bueno, el altar de bronce, ubicado en la parte exterior, a la entrada, después de la puerta, el lugar de sacrificio y consagración donde la sangre simboliza la vida ofrecida para purificar y santificar, como un medio que hacía posible la reconciliación y restauración. Este altar subraya la preparación necesaria para el encuentro con Dios. Aquí vamos a ver algunos elementos de Cristo y el creyente. Cada elemento del tabernáculo apuntan a la obra sacerdotal de Cristo, quien tras su resurrección entra al lugar santísimo como sumo sacerdote para completar la expiación. Además refleja la transformación del creyente, quien en Cristo ha sido lavado, santificado y justificado, entrando en comunión plena con Dios. Y este aspecto es importante. En Cristo hemos sido lavados, santificados y justificados. Esta presentación invita a reflexionar sobre la expiación como un acto redentor y misericordioso, culminando en la intercesión de Cristo en el cielo. Desde esta perspectiva, el incensario y los altares, tanto el de oro como el de bronce, nos dirige hacia la fidelidad de Dios y su llamado a vivir en comunión con Él, señalando a Cristo como el autor de eterna salvación y el mediador que nos permite habitar en su presencia. El incensario y el altar de bronce. Bueno, este PowerPoint presenta un recorrido teológico por los significados profundos del incensario y los altares del tabernáculo, explorando cómo apuntan a la obra redentora de Cristo y su culminación en el acceso al trono de la gracia de Dios, en el lugar santísimo celestial. A partir de una perspectiva centrada en la fidelidad de Dios, esta presentación destaca a la expiación como un proceso celestial de reconciliación y restauración entre Dios y su pueblo. El incensario. Acá vamos a ver algunos versículos que nos indican que el incensario era expiado, limpiado y santificado. Y fíjense cómo esta imagen contiene en este lugar particularmente manchas rojas de sangre. Y eso lo vamos a ver en el incensario, porque era este mueble que era expiado, limpiado y santificado. ¿Dónde estaba entonces? Bueno, el altar de oro, como dije, era expiado, santificado, purificado
y rociado y o cubierto con sangre. Mira lo que dice Levítico capítulo 16 versos 18 y 19. El altar de oro, el incensario, dice, después saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará. La palabra para expiar es kafar. Tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío y la pondrá sobre los cuernos del altar. Recuerda, en la fotografía esta está marcada con sangre. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote había puesto sobre los cuernos sangre del becerro y la sangre del macho cabrío, y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor, y rociará sobre él de la sangre con su dedo 7 veces, y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Levítico 16, versos 18 y 19. Fíjate, es el altar el expiado, el altar el que se rocía sangre, el altar es limpiado y el altar es santificado. ¿Con qué? Con el sacrificio que hemos llamado en otros videos sacrificio Hatá. Ahora, expiar también es cubrir. Cubrir en este caso con la sangre que representa o simboliza o es la vida. Al ser cubiertos los muebles con sangre, lo eran con vida, purificándolos y santificándolos. Esto restauraba su consagración, permitiendo el perdón divino al reconciliar al adorador con Dios mediante el sacrificio expiatorio. Recuerden lo que dice Génesis 6:14, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás. Ahí aparece por primera vez la palabra cafar. Cubrirás con brea por dentro y por fuera. Bueno, en este caso lo que era cubierto era el altar de bronce, los cuernos particularmente. ¿Y con qué era cubierta? No con brea, sino con la sangre de los sacrificios Hatá. Y como dije, la sangre es símbolo de vida. Entonces lo que cubría y reconsagraba este altar de oro ubicado en un lugar santo era la sangre que simbolizaba la vida. Porque la vida de la carne está en la sangre y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas y la sangre misma hará expiación por la vida. Levítico 17:11. El altar de bronce. El altar de bronce. Consagración del altar. Si tú lees Éxodo 29, 36, 37, ahí tú encontrarás el día o el proceso por el cual se consagra el altar. Y dice, cada día ofrecerás el becerro del sacrificio por el pecado, el sacrificio Hatá, para expiación, y purificarás el altar cuando hagas expiación por él, por el altar, y lo ungirás para santificarlo. Fíjate, es expiado, purificado, ungido y santificado. Fíjate bien de nuevo, es el altar en el momento en que fue consagrado, con la sangre fue expiado, purificado, ungido, santificado. Búscalo en Éxodo 29, 36 y 37. En el momento de la consagración de los sacerdotes, en Levítico 8:15 nos dice, Moisés tomó la sangre del sacrificio Hatá y con su dedo puso de ella sobre los cuernos del altar y purificó el altar y derramó la sangre al pie del altar y lo santificó para hacer expiación sobre él. Nuevamente, el altar es purificado, santificado y expiado.
y quiero mostrarle nuestra primera imagen. Y si se dan cuenta ahí, en los cuernos, en las 4 esquinas, está manchado con rojo, simbolizando o representando el momento del sacrificio Hatá, en el cual se derramaba sangre, con ese sacrificio Hatá que hemos visto en otro video, se derramaba sangre sobre las 4 puntas. Y como hemos visto, ese acto de derramar sangre sobre las puntas del altar de bronce expiaba, purificaba, lo ungía, lo santificaba al propio altar. Ahora, el altar de bronce fue consagrado, ungido, expiado, purificado y santificado el altar, lo cual hacía posible la reconciliación. La expiación en el Antiguo Testamento se centra en purificar utensilios del tabernáculo, en este caso los muebles, con sangre. Los muebles eran purificados con sangre. De esa manera restauraba su santidad y pureza, llegando al momento de la consagración. Esto permitía la reconciliación entre Dios y su pueblo, apuntando hacia Cristo. Y aquí tengo que decir algo muy interesante. Hay un doble simbolismo, tanto en relación a Cristo, cada mueble representa a Cristo, pero también cada mueble representa al creyente. Fíjate cómo representa a Cristo. Esto quizás ya lo has escuchado, pero ahora son los muebles que antes de que la sangre se colocara sobre aquel mueble, no estaba cubierta, no estaba purificada, pero cuando se coloca la sangre, hace posible la reconciliación. Fíjense que al tomar forma humana, su naturaleza, su esencia, Dios hecho hombre, el Dios eterno, al tomar forma humana, se cubrió. Llegó a ser, y aquí llegó a ser, preparado para llegar a ser, e insisto en el llegar a ser, nuestro Redentor. Y Él llegó a ser, una vez que tomó forma humana, que murió en la cruz, que resucitó y que entró triunfante en los cielos por su propia sangre, Él llegó a ser el autor de eterna salvación. La sangre derramada sobre las puntas de estos muebles habla de cómo el Mesías llegó a ser el proceso por el cual llegó a ser Redentor, autor de eterna salvación y sumo sacerdote. Y aquí enfatizo, una vez resucitado, Él llegó a ser nuestro fiel sumo sacerdote. Veamos los versículos. Hebreos capítulo 5, versículos 8 y 9 nos dice el escritor: y aunque era hijo, hablando de Cristo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, esa expresión, habiendo sido perfeccionado, implica que pasó un proceso, vino a ser, y acá puede ser también traducido como llegó a ser autor de eterna salvación. Él tenía que pasar por ese proceso de perfeccionamiento para llegar a ser el autor de eterna salvación. Simbolizado en este caso con la sangre puesta sobre los muebles. Hebreos 7, 25, 26, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y fíjate lo que dice Hebreos 4, 14, 15. Por lo tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión.
Y Hebreos 9:11, verso 12, Cristo habiendo venido como sumo sacerdote de los bienes venideros, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entonces, Cristo llega a ser nuestro Redentor, llega a ser el autor de eterna salvación y llega a ser nuestro sumo sacerdote. Cada mueble también es símbolo del creyente, que cada creyente ha sido en Cristo santificado, lavado, justificado. Antes de que la sangre fuera aplicada sobre el mueble, no tenía el carácter ni de limpio, sino que estaba inmundo, ni de santificado, no, de ninguna manera, ni menos acá aplicando a los creyentes habla de justificado, pero en realidad aplicado a los muebles quiere decir básicamente consagrado. Entonces, fíjate respecto a los creyentes, y estos erais algunos, 1 Corintios 6:11, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Y fíjense esta expresión, los creyentes somos lavados y santificados y justificados. Y recuerdan que el altar de bronce era consagrado, era ungido, expiado, purificado y santificado. Y el altar de oro era expiado, santificado, purificado, rociado y o cubierto con la sangre. Y en ese sentido, los creyentes somos y estamos en Cristo, cubiertos con la sangre de Cristo. Hemos sido lavados, santificados, justificados. Hebreos 10:10 nos dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Y Efesios 5:26, para santificarla, hablando de la iglesia, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y Tito 3:5 nos salvó por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Nosotros llegamos a ser, por la sangre presentada en los cielos, por medio de esa sangre, justificados, santificados y lavados. Conclusión, el altar de bronce, el altar de oro y el incensario en el tabernáculo revelan un profundo simbolismo espiritual. Su consagración, expiación, me refiero a la consagración y expiación, purificación y santificación con sangre, no solo restauraban su uso santo, sino que señalaban hacia Cristo, quien al tomar forma humana fue preparado como nuestro Redentor y llegó a ser al autor de eterna salvación. Además, cada mueble refleja la transformación del creyente, santificado, lavado y justificado, apuntando a nuestra reconciliación con Dios. Estos símbolos desde el Antiguo Testamento encuentran su cumplimiento en Cristo, quien nos permite entrar al lugar santísimo y vivir en comunión con nuestro Dios. Hermanos, tú eres santificado, tú has sido lavado, tú has sido apartado por Dios en Cristo para su gloria. Te ha limpiado el Señor por medio de su sangre y te ha presentado delante de la presencia del Dios Trino. Vive una vida agradecida, sabiendo que somos llamados a presentar aún nuestros cuerpos como sacrificios vivos, agradables al Señor. Desde Dallas, Texas,
Se despide vuestro hermano en Cristo, Rodrigo Vidal Mendoza.